agradecidos con el Señor por estar juntos un domingo más y poder alabarle y exaltarle. Y en esta parte del programa honramos y bendecimos al Señor por su palabra. Así que queremos darle gracias a Él. Oramos e iniciamos nuestro tiempo con la palabra en esta mañana. Gracias, Padre, por el día que nos regalas y la oportunidad de estar juntos en este lugar. Pedimos que de manera especial tú extiendas sobre nosotros tu cuidado, extiendas sobre nosotros tu gracia, así como lo haces a cada instante. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos darte la gloria con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das de poder escuchar el consejo de Dios, poder escuchar lo que tú hablas a nuestras vidas y corazones, porque a través de ese consejo nuestro corazón es edificado, nuestras vidas pueden crecer. Queremos, oh Dios, cimentar nuestro caminar en tu palabra, en lo que tú hablas a nuestro corazón. Toda la gloria y alabanza hacia ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, y vamos a leer una sección un poquito más extensa de la habitual cada domingo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leo para ustedes en este momento. Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley, los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado hermano, en esta mañana quiero compartir con ustedes y quiero que podamos recordar juntos algunas cosas importantes que tenemos que tener presentes en nuestro corazón. Mire, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, cuando nosotros hablamos del poder de nuestro Dios, por lo general usted y yo siempre estamos pensando en cosas extraordinarias, en señales o en manifestaciones, muchas de ellas que encontramos expresadas en la Biblia. Un ejemplo, Jesús, cuando leemos los evangelios, encontramos que el poder de Dios se manifestó a través de Él de múltiples formas. En medio de la proclamación del reino de Dios, Jesús, en medio de dar testimonio del reino de Dios y de proclamar que el reino se había acercado, ese mensaje que Él comunicó a la gente también iba acompañado con manifestaciones sobrenaturales. Y cada vez que nosotros pensamos en el poder de Dios, inmediatamente nosotros pensamos en ese tipo de cosas, en ese tipo de manifestaciones que ponen en evidencia la acción sobrenatural y poderosa de nuestro Dios en medio de los hombres y en medio de las personas, en medio de la humanidad. Pero cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, nosotros también necesitamos visionar y ver el poder de Dios manifestado en cosas muy particulares y concretas que la Biblia nos enseña que Dios ya ha hecho, cosas que Dios ha llevado a cabo y donde Dios hizo manifestar su poder. Porque el Dios que usted y yo tenemos, el Dios que proclama la palabra, es un Dios que de forma poderosa, por eso la Biblia describe a Dios como el Todopoderoso, como un Dios que actúa, que interviene y que se manifiesta de formas particulares, específicas, sobrenaturales, que van más allá de nuestro entendimiento, que van más allá de nuestra comprensión, que van más allá de nuestra capacidad limitada muchas veces de ver las cosas. Dios hace operar su poder, y usted y yo no dudamos de confiar, de creer y de proclamar que el Dios al cual servimos es un Dios poderoso y capaz de intervenir en medio de cualquier circunstancia. Amén. Lo creemos.
Pero cuando yo voy a la Escritura, a un pasaje como estos, me voy encontrando algunas cosas bien interesantes. Empezamos a encontrar en el texto bíblico que Pablo empieza a orar por los hermanos. Pablo, en esa sección que leímos desde el capítulo 1, verso 15, Pablo empieza a orar por los hermanos porque él había oído de la fe de los hermanos en esta región, el amor que ellos tenían para con todos los santos. Parece que los hermanos en esta región de Éfeso tenían una actitud, tenían un corazón, tenían un amor y una fe que era evidente a los demás. Y el testimonio de esa fe y de ese amor había corrido, se había extendido a múltiples lugares, y la gente estaba escuchando el testimonio de vida de estos hombres y mujeres en medio de la comunidad de Éfeso. Y Pablo llega y les dice: esas noticias me han llegado, por lo cual no ceso, dice en el verso 16, de orar por ustedes, dar gracias a Dios, y hago memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y empieza a decir, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sus ojos, amados hermanos en Éfeso, sean abiertos para poder entender cuál es la esperanza a la cual Dios los había llamado. Oro por ustedes por todas esas cosas. Pablo en su corazón sentía la motivación, sentía el ánimo de orar por hermanos como ellos, que en medio de su testimonio de fe y de amor necesitaban crecer en el conocimiento de Dios, necesitaban, llenos de sabiduría y de revelación, conocer y entender más del Señor. Pero también Pablo llega y les dice que ellos necesitaban, y su oración iba dirigida a que ellos pudiesen entender la supereminente grandeza de su poder. Verso 19, que ellos pudiesen entender el inmenso poder de Dios para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es que Pablo quería que los hermanos en Éfeso pudiesen tener claro, pudiesen entender ese poder de Dios que ha operado en nosotros. Es que todos los que hemos creído, el poder de Dios ha operado y opera en nuestras vidas de una forma extraordinaria y especial, según la operación del poder de su fuerza. Ese mismo poder que dice Pablo a los hermanos en Éfeso que ha operado en nosotros, es el mismo poder que dice la Escritura en el versículo 20, que operó en Cristo, que actuó en Cristo. Ese poder que levantó a Jesús y lo resucitó de entre los muertos y lo hizo y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales. Ese poder que operó en Jesús es el mismo poder que ha operado en nosotros los que creemos. Ese poder que levantó a Jesús de la tumba, porque dice la Escritura que Jesús fue levantado por el poder de Dios de la tumba. Ese mismo poder que lo resucitó al tercer día, ese mismo poder es el que ha operado en nosotros. Y Pablo quiere que los hermanos en Éfeso puedan entender ese poder que ha operado en nuestras vidas, que ha operado en nuestros corazones, porque ese poder ha actuado en nosotros. Ese poder que ha operado en nosotros no es un poder diferente al que actuó en Jesucristo cuando fue levantado de la tumba. Es el mismo poder que ha operado en nosotros y que ha actuado en nuestras propias vidas. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el poder de Dios, en qué sentido el poder de Dios ha operado en mi vida, en mi corazón? ¿De qué manera el poder de Dios ha venido a mi vida? Y aquellos que hemos creído podemos llegar y decir que el poder y la fuerza de Dios ha operado en nuestros corazones y en nuestras vidas. El poder de Dios ciertamente ha actuado en usted y ha actuado en mí. La vida que usted tiene, amado hermano, esa vida espiritual que usted hoy tiene en Cristo Jesús, es una vida que Dios a usted le ha otorgado. La vida espiritual que usted tiene en Cristo Jesús, esa vida espiritual que le permite caminar en vida nueva,
Esa vida espiritual es una vida que nos ha sido otorgada. Es una vida que nos ha sido entregada, es una vida que ha sido generada por el poder de Dios en nosotros. Es que usted y yo no hemos podido, nosotros los seres humanos no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Nosotros los seres humanos, el ser humano no puede cambiarse a sí mismo. Solamente cuando el poder de Dios opera en una vida, en una persona, es que esa persona puede experimentar la transformación espiritual que nos hace nacer y tener una nueva vida en Cristo. El poder de Dios, dice la palabra, ese poder, Pablo llega y ora por los hermanos de Éfeso y les dice: yo quiero que ustedes puedan entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es que necesitamos entender que la vida que opera en usted y en mí, esa vida espiritual mediante la cual hoy usted se puede acercar a Dios, esa vida espiritual mediante la cual usted puede venir delante del Señor y adorarlo, esa vida espiritual mediante la cual usted puede venir delante del Señor y darle la gloria, honrarlo, exaltarlo y bendecirlo, ese poder que ha traído transformación en usted no es algo que se ha generado en su vida producto de su propio esfuerzo, es la acción sobrenatural y poderosa de un Dios que ha traído transformación a nuestros corazones. Mire, amado hermano, muchas veces nosotros caminamos por la vida, caminamos por la cotidianidad, mirando lo que sucede a nuestro alrededor, procurando caminar con Él, procurando acercarnos al Señor, procurando tener una vida piadosa, procurando tener una comunión con Dios que nos permita conocerlo cada día más. Pero en medio de todo eso, todas esas cosas se suscitan porque en usted y en mí está operando el poder de Dios. Muchas veces nosotros no somos conscientes, inclusive que en medio de las situaciones que vivimos en la vida, las pruebas, las presiones, las dificultades, las situaciones que enfrentamos, muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos enfrentando, lo estoy enfrentando yo, Mire qué tremendo lo que estoy haciendo, mire qué tremendo, cómo he soportado yo toda esta prueba. Y pareciese que tenemos la idea que la prueba, la dificultad, las angustias, las circunstancias difíciles, las estamos enfrentando porque yo tengo la capacidad para hacer eso. ¿Sabe? Eso implica que no estamos entendiendo el poder de Dios. Cuando usted puede enfrentar, cuando usted tiene que lidiar con todas esas circunstancias, como creyentes necesitamos entender el poder de Dios. Ese mismo poder que operó en Cristo Jesús es el mismo poder que opera en usted por la gracia inmerecida de Dios, y por eso es que usted y mi persona podemos lidiar con esas circunstancias, porque el poder y la fuerza de Dios está en usted y está en mí. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que habita en nosotros, que hizo morada en nosotros, está allí sosteniéndonos y dándonos las fuerzas para poder lidiar con las circunstancias. Por eso es que Pablo está orando por los hermanos de Éfeso. Amados hermanos, ustedes tienen que entender que el poder que opera en ustedes no es una habilidad de ustedes, no es una capacidad humana, es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que opera en ustedes, está allí presente, y ustedes tienen que entender la supereminente grandeza de ese poder que opera en nuestras vidas. Ese poder que resucitó a Jesús, pero que también está operando en ti y en mí. Y es mediante ese poder que nosotros enfrentamos, que nosotros podemos lidiar con las presiones de un mundo caído, que podemos lidiar con las presiones de un entorno cargado de pecado y de maldad. Es que cuando usted y yo tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos lidiar con la maldad y con el pecado de un mundo caído. Porque nuestra naturaleza humana le gusta eso. La naturaleza humana se inclina hacia lo malo. Pero la presencia y el poder de Dios que opera en usted y en mí nos impulsa, nos motiva y nos da la fuerza necesaria para poder enfrentar todas esas circunstancias. Mire,
en torno a este tema por el cual Pablo dice que ora por los hermanos de Éfeso, es que en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, Pablo llega y nosotros normalmente leemos el capítulo 6 donde se habla de la armadura de Dios. ¿Cuántos no hemos leído acerca de la armadura de Dios? Pero llega y dice el capítulo 10, el capítulo 6, verso 10, dice del libro de Efesios, hablando acerca del poder de Dios que opera en nosotros, dice la Biblia en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, fortalezcanse. No en sus capacidades, no en sus habilidades. Yo sé que aquí hay gente muy inteligente, muy diligente, muy esforzada en la vida. Pero sabe, cuando hablamos de las cosas que tienen que ver con lo espiritual, la única manera de poder enfrentar las circunstancias de la vida tienen que ver cuando usted y yo entendemos que la fortaleza, la fuerza y el poder viene de Dios. Cuando a la Biblia nos insta que nos vistamos con toda la armadura de Dios, no es porque nosotros tenemos la capacidad por nosotros mismos de lidiar con el pecado, con la maldad y con las circunstancias de este mundo. Es que necesitamos el poder y la fuerza del Señor y vestirnos de Él, el venir y reconocer que solamente vestidos con la armadura de Dios yo puedo lidiar con las circunstancias del mundo. Yo no puedo lidiar con mis propias fuerzas y con mis propias habilidades y con mis propias capacidades, y menos librar una batalla contra las acechanzas del maligno. Necesitamos vestirnos del Señor y de su fuerza, de ese poder que opera en nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que el Espíritu de Dios que mora en usted y en mí, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, y gracias a Dios que Él mora y opera en nosotros, porque si no Él no operase y actuase en nuestras vidas, nosotros no podríamos lidiar con este mundo caído. En nuestras fuerzas nosotros nos dejaríamos llevar por la corriente de este mundo. En nuestras fuerzas nosotros nos dejaríamos llevar por la maldad de este mundo. Es por su gracia y por su poder en nosotros que hoy usted y yo podemos llegar y decir: estoy lidiando con las presiones de mi entorno, el Señor está conmigo, Él me da esa fuerza que necesito para enfrentar esas circunstancias. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, puedo caminar por la vida entendiendo que hay un supereminente poder de Dios operando en mí, que en esos momentos de debilidad, que en esos momentos que nos sentimos débiles, que en esos momentos en que nos vemos ya casi flaquear ante las circunstancias, ante las tentaciones, ante la seducción de un mundo que muchas veces nos pone cosas hermosas pero pecaminosas a nuestro alrededor, Dios nos da su fuerza y poder para nosotros poder enfrentar al mundo, al enemigo y las presiones de un mundo que están allí. En medio de todo eso, usted y yo necesitamos entender el poder de Dios. El poder de Dios está operando en todos aquellos que hemos creído. Versículo, y lo leímos anteriormente, llega y dice 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza? 1:19 de su poder para con nosotros los que hemos creído. Es que su poder está operando en nosotros, en aquellos que hemos creído. El poder de Dios está actuando en nuestras vidas según la operación del poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, es la suya. No es nuestra capacidad, es la capacidad y el actuar sobrenatural de Dios en nosotros. Cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, mire, el poder de Dios no solamente en la Biblia está asociado con esas manifestaciones sobrenaturales que vemos a Dios hacer o realizar a nuestro alrededor. El poder de Dios está asociado con lo que Dios está haciendo internamente en nosotros, con lo que Dios está operando cada día en tu vida y en la mía, en ese actuar de Dios, dándonos su fuerza para poder enfrentar cada circunstancia. Y no solamente darnos su fuerza para enfrentar cada circunstancia de la vida, sino para entender que es mediante el poder de Dios que recibimos las fuerzas para poder enfrentar cada circunstancia del diario vivir.
Pero también debemos de entender que el poder de Dios ha operado en nosotros de una forma extraordinaria. ¿Para qué? Para transformar nuestra vida, que estaba en una condición de muerte, a una condición de vida, a una condición de vida espiritual. Y es por eso que el capítulo número 2 de Efesios nos empieza a decir: Él os ha dado vida a vosotros. Cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo vivía, ese mundo pecaminoso, en ese mundo nos vivíamos, nos desenvolvíamos, estamos controlados por la maldad y por el pecado. Pero cuando estábamos allí, dice la Biblia, y se expresa que los que vivían en esa condición estábamos muertos. Estábamos muertos. Y Dios nos otorgó vida y vida espiritual. Verso 5: aún nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. No solamente nos dio vida espiritual, nos resucitó. Mire cómo se vincula la muerte y resurrección del Señor. Se vincula con nuestra muerte y resurrección. Y usted preguntará: ¿cuál muerte y resurrección? Nuestra. Porque Cristo Jesús murió, nosotros también morimos. Morimos al pecado. Así como Cristo resucitó y fue levantado de los muertos por el poder de Dios, nosotros también somos levantados para vivir una vida nueva. Es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4, cuando asocia eso con el bautismo. Cada vez que participamos de un bautismo, alguien está diciendo: muero al pecado y soy levantado a vivir una vida nueva. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos hoy vida porque el poder de Dios ha operado en nosotros, ciertamente. Nosotros tenemos vida espiritual porque el poder de Dios ha operado en nuestros corazones y en nuestro ser. Él nos resucitó y asimismo nos ha hecho sentar, dice el verso 6 del capítulo 2, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ha otorgado vida espiritual por su poder. O sea que si usted está aquí hoy y usted llega y dice: yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva, tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Esa vida nueva que usted tiene en Cristo Jesús no es el resultado de sus esfuerzos, no es el resultado de sus capacidades. Esa vida espiritual que usted tiene es una vida espiritual que le ha sido otorgada por Dios, por su poder. El poder de Dios ya ha operado en nuestras vidas. En una ocasión escuchaba a una persona que decía: es que en mi vida no está sucedido nada extraordinario. Y yo me quedé escuchando a esa persona su disertación y sus comentarios de que en su vida no había sucedido nada extraordinario. Y le digo: ¿y por qué consideras que en tu vida no ha sucedido nada extraordinario y sobrenatural? ¿No ha sucedido algo que esté vinculado con la acción poderosa de Dios? Y llega y dice: no, es que yo no he visto un muerto levantarse. Es que yo no he visto algo sobrenatural acontecer en mi vida o en la vida de un familiar. Más bien tuve un familiar que estuvo con una situación terminal y en lugar de sanarse se murió. No he visto nada extraordinario en mi vida porque pensaba que lo sobrenatural y el poder de Dios tiene que ver solamente con eso. Y le digo: ¿sabe que en su vida han acontecido cosas extraordinarias donde ha operado el poder de Dios? El hecho de que usted tenga vida espiritual ya es una manifestación del poder de Dios en su vida. El poder de Dios en su vida manifestado y operando en su corazón es una forma en que podemos llegar y decir: he experimentado el poder de Dios. Porque usted no podía cambiar su vida. ¿Quién de nosotros cambió su vida por sí solo? ¿Quién de nosotros puede llegar y decir: no, yo decidí cambiar y en un momento yo determiné que a partir de ese momento mi vida iba a ser distinta? Mire, hay personas que tienen ese criterio. Hay personas que piensan: no, es que hubo un momento de mi vida que yo determiné dejar de tomar, dejar de fumar, y ciertamente lo hice. Así que nosotros los seres humanos podemos cambiar.
Mire, al final de cuentas, este no es un asunto de que si dejaste de tomar, de beber o de tener ciertas prácticas. Hay muchas personas que no toman, que no fuman, que no llevan una vida de vicios y siguen siendo pecadores. No es un asunto de qué vicios, de qué conductas o comportamientos tienen. La Biblia llega y dice que usted y yo somos pecadores por causa del pecado de Adán. Hemos sido constituidos pecadores. Entonces yo necesito redención, yo necesito esperanza, y esa esperanza solamente me la puede dar Dios por su poder. Usted y yo hemos experimentado el poder de Dios. El poder de Dios en nuestras vidas. Somos salvos por su gracia. Hemos experimentado la vida espiritual que Él dio. El verso 1 dice, Él os dio vida. El versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La vida espiritual que usted tiene es una manifestación del poder de Dios. Mire, ¿cuántos de nosotros a lo largo de la vida no quisimos o procuramos cambiar algunas cosas y nos dimos cuenta que no podíamos? Dijimos, voy a cambiar, a partir de ahora voy a ser un mejor hijo, un mejor esposo. Y al final de cuentas puede ser que hay aspectos de nuestra vida que cambian, pero en otros aspectos de nuestra vida se pone en evidencia nuestra condición pecaminosa. Entonces necesitábamos un redentor, y Cristo Jesús vino a traer redención a tu vida. Hemos experimentado el poder de Dios. Hemos experimentado el poder de Dios. Pablo, cuando ora por los hermanos de Éfeso, llega y dice, voy a orar por ustedes para que ustedes logren comprender, logren entender el poder de Dios, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder que ha operado en ustedes y en mí, y que me ha otorgado esperanza y vida. Ese poder ha operado en nosotros. Ese mismo poder de resurrección ha operado en ti para levantarte dentro de los muertos espirituales, y tener vida espiritual. Ese mismo poder lo hemos experimentado, y esa fuerza la experimentamos para poder lidiar con las circunstancias de la vida, y vestidos de la armadura de Dios poder librar una batalla contra el mundo, contra el enemigo, contra el maligno, y vencer los dardos de fuego del maligno, como dice Efesios capítulo 6. Es con el poder de su fuerza. Entonces, yo necesito entender que el poder de la fuerza de Dios y su poder ha estado operando en mi vida y está trabajando en mi vida. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos conscientes de que el poder de Dios está operando en nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana, nos vamos a nuestro trabajo, nos movilizamos en medio de nuestra actividad y somos conscientes de que el poder de Dios está operando en usted y en mí, por la acción del Espíritu de Dios que mora en nosotros? Cuando logramos entender eso, logramos entender, Señor, que en medio de cualquier circunstancia, Señor, vengo ante ti, porque tu fuerza es la que me sostiene. Tu fuerza es la que me da el aliento, el vigor y la vitalidad para poder enfrentar las presiones de un mundo caído y afectado por el pecado. Es tu poder operando en mí que me permite vestirme con la armadura de Dios y poder librar una batalla contra las circunstancias de este mundo. Eso es importante que lo podamos entender. Mire qué interesante, sigue diciendo la Escritura en el versículo 11 en adelante, y lo leímos. Dice, por tanto, le dice Pablo a los hermanos, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, ustedes que no conocían a Dios, que vivían alejados del Señor, ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes eran gente que no habían experimentado a Dios, vivían lejos de Dios.
Eran personas que no habían experimentado la circuncisión en su vida, esa circuncisión espiritual, esa circuncisión del corazón. Ustedes eran gente alejados de Dios, estaban sin Cristo, dice el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso eran ustedes antes. Estaban lejanos a Dios, eran enemigos del Señor, no eran ciudadanos del reino de Dios. Pero mire el contraste, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora que ustedes están en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice el verso 19, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no éramos parte de la familia de Dios. Ahora somos parte de esa familia. Ahora ya no somos extranjeros. Ahora ya no somos advenedizos. Ahora ya no somos gente que no tenemos una nacionalidad, una ciudadanía. Ahora tenemos la ciudadanía del cielo. Y participamos de esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ha operado en nosotros. Porque el poder de Dios ha operado en nosotros. Y ahora usted y yo podemos ser llamados parte de la familia del Señor. Podemos ser llamados para el pueblo de Dios. Por eso ahora usted y yo podemos llegar y decir, yo soy juntamente con mis hermanos parte de una familia espiritual. Porque el poder de Dios ha operado en mí. Antes, cuando vivía lejos de una relación con Dios, estaba apartado y en mi pecado, estaba viviendo una vida sometida a los deseos de mi carne. En ese momento no era parte de ese pueblo escogido del Señor, mas ahora lo soy. Por eso, primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10 nos dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho parte de ese pueblo. Pero usted no es parte de ese pueblo, porque usted llegó y dijo, a partir de ahora decido ser parte del pueblo de Dios. A partir de ahora voy a hacer mi inscripción, así como va la gente a hacer su inscripción a ciertas organizaciones políticas. Voy a ir a hacer mi inscripción, presento mi cédula y digo, Señor, ahora quiero ser parte de tu pueblo, por una determinación propia. No, es por la acción divina de Dios, es que el poder de Dios operó en tu corazón. Y por eso es que Pablo quiere decirle a los hermanos de Éfeso, yo quiero que ustedes entiendan el poder de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan el poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos. Ese mismo poder ha operado en ustedes. Ese mismo poder ha operado y les ha otorgado vida espiritual. Ese mismo poder ha trabajado en ustedes. Y por eso es que ahora ustedes pueden ser llamados pueblo del Señor. Cuando yo entiendo el poder de Dios que ha operado en mi vida y soy consciente de ese poder, me doy cuenta de que todo lo que he recibido ha sido por pura gracia. De que todo lo que he recibido ha sido por su bondad y por su gracia. Porque yo no me merecía eso. Yo no me merecía ser parte del pueblo del Señor. Yo lo que merecía era castigo por mi pecado, por mi maldad, por vivir una vida alejada de Él. Mas Él hizo operar y actuar su poder en mí. Y por eso es que usted y yo hoy hemos visto su poder actuar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y hoy podemos llegar y decir, Señor, gracias, porque es tu fuerza y tu poder en mí el que me permite tener vida nueva. Pero también el que me permite enfrentar las presiones de este mundo ahora en este caminar cristiano, en este caminar en la senda del Señor. Es tu poder el que me permite vivir el presente. Ese poder lo experimenté en mi vida y pude pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pero ahora también experimento esa fuerza y ese poder que provienen de Dios para poder enfrentar las presiones de este mundo.
Alguien me decía en una ocasión, ¿cómo puedo enfrentar, pastor, las presiones? Es que diariamente vivo situaciones tan complejas, me siento presionado por los problemas. Mire, amado hermano, si usted no logra entender el poder de Dios que opera en nosotros y que es solamente con la fuerza del Señor que nosotros podemos lidiar por esas cosas, todas esas cosas, usted se va a encontrar en medio de la vida librando una batalla por usted mismo, con sus propias fuerzas, pensando que yo puedo enfrentarme a la tentación, al pecado y a un mundo caído. Amado hermano, lo que vamos a encontrarnos es cayendo y doblegándonos ante las circunstancias de este mundo. Muchas veces pensamos que son mis habilidades, mi retórica, mi capacidad mental, mis habilidades. Soy una persona muy capaz, soy una persona muy inteligente, yo puedo lidiar con eso. La gente muchas veces plantea las cosas desde esa manera. No, yo puedo enfrentar eso, yo puedo enfrentar ese problema, yo puedo hacer tal cosa. Mire, es que no es usted, es el poder de Dios en usted. Es la fuerza de Dios en usted que nos permite enfrentar la adversidad, la enfermedad, la crisis, las dificultades. Señor, es solamente tu fuerza la que me sostiene. Es solamente tu fuerza la que está allí presente para yo poder lidiar con todas esas cosas que vivimos diariamente. Mire, la oración de Pablo por los hermanos de Éfeso debería de ser la oración de los unos por los otros, entre nosotros como comunidad de fe. Orar por nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, inclusive por nosotros mismos, para que nosotros podamos entender el poder de Dios. Porque cuando logramos entender el poder de Dios, nos damos cuenta de que es solamente con ese poder que yo puedo, amado hermano, enfrentar las circunstancias del diario vivir. Esto no es un asunto de que voy y compro un traje en algún lugar y me lo pongo, así como un superhéroe de las tiras cómicas, que me pongo un traje y ya con ese traje ahora sí empiezo a solventar y atender los problemas de la vida. La vida no es así, que simplemente me pongo un traje y llego y digo, ahora sí voy a salir a enfrentar todo lo que se vive en la vida diaria. No. Lo único que usted y yo necesitamos es entender que el poder de Dios y la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y su fuerza es la que nos permite lidiar con todas las cosas que enfrentamos diariamente. Por eso me fascina leer pasajes como Efesios 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es que en medio de las acechanzas del enemigo, es que en medio de las circunstancias de un mundo caído, lo único que nos puede sostener es la fuerza del Señor para poder enfrentar todas esas cosas. ¿Dónde estamos acudiendo? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón cuando vivimos las presiones y los problemas del mundo o las pruebas y las dificultades? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué es lo que voy a llevar a cabo? ¿Ahora es cómo resuelvo esta situación? ¿O empezamos a venir delante del Señor y decir, Señor, tu Espíritu Santo está conmigo? Es tu fuerza en mí y tu poder en mí el que me va a permitir enfrentar todo eso. Por eso me tomo de ti. Por eso acudo delante de ti, porque eres solamente tú el que me puede sostener en medio de esto. Eres solamente tú con tu poder el que me puede hacer salir victorioso en medio de la prueba. Pregunto, ¿Dios le permitió a Job salir victorioso en medio de la prueba que tuvo? ¿Sí? Eso no significó que Dios eximió a Job de pasar por todo eso. ¿No? Dios permitió que él pasase por todo eso. Pero a través de toda esa experiencia de dolor y de sufrimiento, Dios se mostró de una forma poderosa sobre la vida de Job. Job logró entender que la única manera de poder enfrentar la prueba, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento era tomado del Señor. Y por eso es que cuando sus amigos vinieron y empezaron a decirle,
mira, las cosas son así. Y le empezaron a plantear desde su perspectiva cómo se podía solucionar el problema y por qué era que él estaba así y viviendo esas circunstancias. Job tuvo que entender y tuvo que transmitirle a ellos que el Dios en el cual él había puesto su confianza era el Dios que estaba en control de todas las circunstancias. Y Dios ciertamente al final del camino le reitera y le hace ver que aún en medio de esa circunstancia difícil que él vivió, el Dios Todopoderoso estuvo con él, sosteniéndole, ayudándole y dándole las fuerzas para poder enfrentar las circunstancias. La gente a su alrededor le decía: quéjate contra Dios, habla contra Dios y muérete. Y él llegó y dijo: no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Sin nada vine a este mundo y sin nada me voy a ir. ¿Por qué yo voy a hablar contra Dios? Él sabía y él entendía quién era Dios. Pero sabe, en medio de las pruebas también nosotros muchas veces decimos: ¿cómo yo enfrento esto? ¿Cómo yo enfrento? ¿Cómo yo afronto las circunstancias de la vida? La única manera es entendiendo que el Dios que nos ha otorgado vida espiritual es aquel que nos da su fuerza y nos sostiene. Y en medio de esas circunstancias usted puede venir y derramar su vida en Dios y decir: Señor, solamente en ti yo puedo enfrentar, solamente en ti yo puedo lidiar con mis problemas, solamente en ti. ¿Necesitamos entender el poder de Dios? Sí. Porque ese poder de Dios es el que opera en ti y en mí, en aquellos que creemos. Es aquel poder que nos ha otorgado vida espiritual cuando estábamos alejados de Él. Es aquel que nos ha incorporado dentro de la familia de Dios por su poder. Es que usted y yo hoy podemos ser parte de una familia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino parte de una familia espiritual por el poder de Dios. Entonces usted y yo estamos aquí por pura gracia, porque el poder de Dios ha operado en nosotros. Porque el poder de Dios ha operado en nosotros. Por tu poder, Señor, es que hoy puedo levantarme, puedo desarrollar mis actividades. Por tu poder y por tu gracia es que me sostienes en medio de la crisis. Por tu poder y por tu gracia es que puedo enfrentar las circunstancias complejas de la vida. Amados hermanos, ¿cuánto necesitamos orar unos por otros para que el Señor pueda darnos entendimiento de cuál es el supereminente, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuánto necesitamos orar unos por otros para que Dios nos logre hacer entender que su presencia en nosotros, el poder de su fuerza que opera en nosotros, es el que nos da fuerzas, es el que nos permite enfrentar las circunstancias de la vida, es la que nos ha dado vida espiritual, y por eso usted y yo podemos venir a este lugar a alabar al Señor y vivir una vida para Él? Es por su poder. Entonces, cuando pensamos en el poder de Dios, no solamente pensemos en alguien que Dios lo levantó de en medio de su enfermedad o que Dios intervino de una forma sobrenatural. Es que nosotros hemos experimentado y estamos experimentando día a día el poder de Dios en nosotros. El solo hecho de que usted tenga vida espiritual es una expresión del poder de Dios que ha operado en nuestras vidas. Y usted y yo necesitamos decir: gracias por ese poder que ha operado en mí para salvación. Ese poder que ha operado en mí, que me ha otorgado vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana y le decimos al Señor: gracias por ese poder espiritual que ha operado en nosotros, los que hemos creído? Y ese poder ha operado para salvación en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tu poder opera en mí, dándome tus fuerzas para poder enfrentar cada situación de la vida diaria. Gracias, Señor. Muchas veces en medio de las crisis pensamos: no, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Y pensamos que Dios está lejos. Y pensamos que Dios está ajeno a lo que estamos viviendo. Y pensamos que Dios no se está interesando por lo que estoy pasando. Pero le voy a decir una cosa: Dios está presente en medio de tus circunstancias.
Dios está presente en medio de lo que estás viviendo. Dios está presente en medio de los momentos que estás enfrentando. Dios está allí porque su Santo Espíritu que mora en nosotros hace operar su poder. Yo necesito concientizarme de esa realidad en mi vida y saber que necesito venir delante de Él y decirle: Señor, tú que habitas en mí, tu Espíritu que mora en mí, opera con tu poder en medio de lo que vivo, en medio de mi caminar diario, en medio de mis circunstancias, en medio de mi trabajo. Opera con tu poder, porque tu poder está presente en nosotros. Si usted tiene vida espiritual, si usted es una nueva criatura, si usted es un nuevo hombre y una nueva mujer, es porque el poder de Dios ha operado en usted. Entonces, el poder de Dios no es algo ajeno a nosotros. No es algo ajeno a nosotros. Digámosle al Señor: yo quiero estar consciente cada día de que tu poder actúa y opera en mi vida de una forma sobrenatural, que está allí presente. Y yo quiero que ese poder opere en mí para yo tener las fuerzas para poder lidiar con todo aquello que enfrento cada día. ¿Cuántos queremos decirle hoy al Señor: Señor, quiero que ese poder presente en nosotros, que operó en Cristo Jesús para levantarlo de entre los muertos, y que ha operado en mí y que está presente en mí, siga actuando en mi vida, para sostenerme, para fortalecerme, para darme el vigor y la vitalidad que necesito para vivir la vida y el caminar cristiano? Que el Señor nos ayude a poder entenderlo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que Él nos dé de su poder, de su gracia, para enfrentar